Laura Rivera tenía 26 años y un plan claro: terminar su maestría en psicología clínica y empezar una nueva vida. Había crecido en Monterrey, en una familia trabajadora y unida. Era la menor de 3 hermanas, estudiosa, reservada, pero con una determinación que todos admiraban. Durante meses, su madre, Marta Rivera, la había escuchado hablar de un hombre llamado Michael Burnett. Según Laura, lo había conocido en línea durante un foro internacional para estudiantes de posgrado. Él decía ser empresario en Texas, dedicado a proyectos sociales. Tenía modales, fotos impecables y una manera de hablar que daba confianza. Laura nunca antes había hecho algo así. Pero después de varios meses de charlas, videollamadas y promesas, aceptó encontrarse con él en persona. Viajó a Estados Unidos con visa de turista. El viaje fue breve, lo suficiente para que algo no saliera como esperaba. El último mensaje que recibió su madre llegó a las 6:18 a.m. desde el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, en Atlanta. No me dejaron entrar. Me regreso. Te llamo cuando aterrice. Te quiero, ma. Pero esa llamada nunca llegó. El vuelo de regreso aterrizó en Monterrey al final de la tarde. Las cámaras de seguridad del aeropuerto captaron a Laura saliendo del avión, caminando sola por el pasillo, arrastrando su maleta. La grabación se corta justo cuando ella sale del área de llegadas. No aparece en ninguna otra cámara. No recogió su equipaje. No tomó taxi. Nadie la volvió a ver. Marta esperó horas fuera del aeropuerto. Luego llamó a hospitales, a la policía. Nadie tenía información. Al día siguiente, presentó una denuncia formal por desaparición. Fue entonces cuando el caso pasó a manos del detective Ángel Ramos, un investigador con más de 20 años de experiencia. Al registrar el departamento de Laura, encontró su diario. No era muy extenso, pero en una página resaltaba una frase subrayada 2 veces. Michael me ofrece una oportunidad real. Un comienzo. Es mi momento. Esa frase, para Ramos, no era romántica. Era una alerta. Demasiado definida, demasiado confiada. Las siguientes horas fueron caóticas. Revisar cámaras, registros migratorios, hablar con amigos, profesores, compañeros. Nadie sabía exactamente qué hacía Laura en Estados Unidos, ni qué había pasado en esos 3 días. Todo lo que quedaba era ese mensaje desde Atlanta, y un hombre que parecía más una promesa que una persona real. El caso estaba abierto, pero en el aire una sensación comenzaba a crecer. Esto no era una desaparición común, y mientras el tiempo pasaba, las respuestas parecían alejarse más. La confirmación llegó 2 días después. Las autoridades del aeropuerto de Atlanta validaron que Laura Rivera abordó su vuelo de regreso a Monterrey, sin incidentes y sin alteraciones en la lista de pasajeros, lo cual indicaba que efectivamente había llegado a México como afirmaba el último mensaje enviado a su madre. Sin embargo, al revisar las cámaras del aeropuerto de Monterrey, se reveló una anomalía inquietante. Laura aparece caminando sola por el pasillo de llegadas, cruzando la zona de control con paso firme, pero nunca se le ve saliendo por la puerta principal ni accediendo a transporte alguno, y su equipaje registrado nunca fue retirado de la banda, lo cual dejó desconcertados incluso a los operadores más veteranos del sistema de videovigilancia. El detective Ángel Ramos, intrigado por la desaparición súbita, decidió retroceder la investigación para entender los movimientos previos de Laura y buscar patrones que pudieran haber pasado desapercibidos. Durante el cateo a su departamento, encontró una lista escrita a mano, detallando minuciosamente objetos personales, seleccionados para un viaje largo: cargador portátil, medicamentos, copia de pasaporte, fotografías familiares y un libro sobre resiliencia emocional, junto a otro elemento aún más importante: una hoja impresa con instrucciones precisas escritas por Michael, que describían cómo contestar en migración y qué decir si le hacían preguntas sobre su estadía.
acompañadas por un número de confirmación de vuelo que, al verificarlo, no coincidía con el ticket oficial comprado a su nombre. El boleto real fue adquirido desde una cuenta externa a la suya, lo que llamó la atención del equipo de Ramos y condujo a una nueva pista. La compra fue realizada a través de una agencia de viajes pequeña, ubicada en el centro de Monterrey, en la que trabajaba una mujer identificada como Lucía García, quien, al ser entrevistada, alegó no recordar el caso, pero luego admitió haber procesado el pago por medio de una transferencia en efectivo desde un intermediario que no se identificó formalmente. La historia tomó otro giro inesperado cuando, 10 días después de la denuncia, el teléfono de Laura fue encontrado en un contenedor de basura cerca de una base de taxis a unos 6 kilómetros del aeropuerto, un hecho que elevó el nivel de preocupación. El dispositivo había sido restaurado a configuración de fábrica, sin datos en la memoria, pero la tarjeta SIM aún estaba dentro y no había sido destruida, permitiendo así rastrear su último uso registrado. El análisis técnico demostró que tras aterrizar, el teléfono fue encendido brevemente a las 17:12, momento en que se conectó a una red abierta y envió una señal de geolocalización por apenas unos segundos antes de ser apagado definitivamente. Esa breve conexión permitió identificar un contacto frecuente bajo el nombre Michael, con quien Laura había intercambiado más de 1,400 mensajes en 2 meses. Al intentar rastrear el número, se confirmó que estaba asociado a una línea prepago sin identificación real, adquirida en Texas en una tienda de conveniencia, lo cual dificultaba establecer la identidad del remitente. Sin embargo, los ingenieros del Departamento de Cibercrimen detectaron que el número había sido activado en múltiples dispositivos distintos en los últimos 3 meses, lo que indicaba que no se trataba de una línea personal, sino de una herramienta operativa. El perfil de Michael, más que una persona, parecía un mecanismo. La voz con la que Laura hablaba, el rostro que veía en pantalla, las promesas que había recibido, todo empezaba a desmoronarse como parte de una realidad fabricada. Ramos comprendió que esta desaparición no era fortuita ni producto de una huida personal. Había detrás un diseño, una estrategia. Y aunque Laura seguía sin aparecer, la evidencia crecía y comenzaba a hablar por ella, dejando atrás una huella que, aunque borrosa, ya no podía ser ignorada. El número utilizado por Michael Burnett fue rastreado nuevamente, esta vez con apoyo del Departamento de Ciberseguridad de la Policía Federal, que, tras un cruce intensivo de datos, determinó que estaba vinculado a una tarjeta SIM prepago registrada en El Paso, Texas, sin ningún tipo de identificación válida, ni huellas digitales asociadas, lo cual lo colocaba dentro de una red de líneas anónimas típicamente utilizadas para fraudes digitales. La dirección postal asociada al perfil en línea, incluida en una de las conversaciones con Laura, llevaba a una edificación abandonada a las afueras de Albuquerque, Nuevo México, un lugar sin servicios, sin residentes y con denuncias previas por actividades ilícitas. El detective Ramos, al recibir esa información, comprendió que el nombre de Michael Burnett no existía en ningún registro oficial de Estados Unidos, ni en bases migratorias, ni en redes fiscales, ni en el padrón de ciudadanos, lo que confirmaba que Laura se había vinculado emocionalmente con una figura completamente ficticia. La alerta creció de nivel, y el caso fue escalado a colaboración internacional, lo que permitió que la agente Meredith Gray, del FBI, experta en fraudes sentimentales y tráfico digital, se integrara al equipo desde su base en Houston, con acceso a archivos abiertos en otros países latinoamericanos, donde se reportaron desapariciones de mujeres bajo patrones inquietantemente similares. El primer hallazgo de Gray fue demoledor. Un caso en Bogotá, otro en Medellín, uno más en Lima y otro en Quito, todos con mujeres jóvenes, profesionales, con aspiraciones migratorias, que habían conocido por Internet a un supuesto empresario extranjero dispuesto a ayudarlas a comenzar de nuevo. Todos con perfiles sociales casi idénticos, todos con nombres distintos,
pero con fotos similares y estructuras de comunicación iguales. El equipo cruzó los datos visuales y Meredith utilizó un programa especializado de análisis de metadatos de imágenes que arrojó un resultado contundente. Las fotos del supuesto Michael Burnett habían sido generadas por una red neuronal, un tipo de inteligencia artificial capaz de crear rostros hiperrealistas a partir de modelos de datos, sin que estos rostros correspondieran a personas reales, lo que explicaba por qué no se encontraba coincidencia biométrica en ninguna base global. La revelación fue un punto de inflexión para el equipo, que ya no trabajaba una desaparición aislada, sino un posible entramado de estafas transnacionales con potencial de trata de personas encubierta. Meredith descubrió que los mensajes enviados a Laura habían pasado por múltiples servidores VPN, enmascarando su origen real, y que incluso algunos videos enviados por Michael mostraban glitches imperceptibles a simple vista, pero que al ser descompuestos cuadro por cuadro, revelaban imperfecciones propias de generación sintética. Todo apuntaba a una operación cuidadosamente estructurada, con conocimientos técnicos avanzados, y una inversión de recursos que superaba los patrones de estafadores comunes. Laura, sin saberlo, se había convertido en blanco de un sistema mucho más grande de lo que podía imaginar. Una maquinaria que usaba el deseo humano de pertenecer, de amar y de cambiar su vida como herramienta de manipulación. Con cada nuevo descubrimiento, la figura de Michael se diluía más, y en su lugar emergía algo más inquietante, una red profesional de engaño afectivo, con protocolos, objetivos, tiempos y ejecución clínica. Ramos, al revisar nuevamente el diario de Laura, se detuvo en una frase: parece demasiado perfecto. Pero tal vez el universo finalmente me sonríe. Y esa frase, ahora, sonaba como una advertencia silenciosa que había pasado desapercibida. Por primera vez en la investigación, el caso fue oficialmente recatalogado. Ya no como desaparición voluntaria ni como fraude individual, sino como una amenaza estructural de alcance internacional. Pero pese a toda la evidencia digital, ni Laura, ni su cuerpo, ni una pista física de su paradero se había encontrado. Lo que dejaba abierta una sola pregunta, cada vez más urgente: ¿dónde está? El giro en la investigación llegó con un hallazgo inesperado cuando el detective Ramos logró acceder a una cámara de seguridad externa del aeropuerto, una ubicada en el área de estacionamiento que no estaba integrada al circuito habitual. Y en ese video, capturado desde un ángulo lejano pero nítido, se observa a Laura saliendo del edificio por una salida lateral y acercándose a un hombre que sostiene una cartulina blanca con su nombre escrito a mano, lo que descartaba la posibilidad de una desaparición espontánea y apuntaba, más bien, a una cita previamente acordada. El hombre, vestido con una camisa de cuadros, jeans y una gorra oscura, parecía tranquilo y seguro, como si supiera exactamente qué hacer. Y lo más inquietante era que Laura no mostraba signos de desconfianza. Al contrario, su lenguaje corporal indicaba familiaridad, lo que llevó al equipo a aplicar un software de reconocimiento facial que pronto arrojó un nombre: Ernesto Cruz, un ciudadano mexicano con antecedentes por fraude y contrabando de electrónicos, quien había purgado una pena de 5 años en Baja California y había sido liberado bajo libertad condicional hacía menos de 2. El nombre no era nuevo para Ramos, ya que en uno de los reportes bancarios de Laura se detectó una transferencia por $4,200, 2 días antes de su viaje, realizada a una cuenta en Panamá registrada a nombre de una empresa inexistente, pero vinculada indirectamente a Ernesto mediante una cadena de movimientos financieros que sugerían lavado de dinero. La conexión entre él y el caso no era solo circunstancial, era estructural, y confirmaba que Laura había sido guiada desde el principio con una precisión escalofriante. Al intentar localizarlo, descubrieron que había abandonado su última residencia registrada y que su rastro digital se enfriaba desde hacía semanas. Pero lo más preocupante fue que en los registros migratorios constaba que había cruzado por tierra hacia Tijuana 4 días después de la desaparición de Laura, lo cual no podía ser una coincidencia. Mientras tanto,
Desde Bogotá, la agente Meredith Grey compartía un dato que sumó peso al caso. Se había interceptado un nuevo mensaje enviado desde el perfil de Michael a otra mujer, una médica colombiana de 30 años, con el mismo discurso, misma estrategia emocional y la misma promesa de reunirse para construir una vida juntos. El perfil usado tenía otro nombre, pero al analizar su arquitectura interna y los patrones del lenguaje, los expertos concluyeron que se trataba del mismo emisor, utilizando una red enmarañada de identidades digitales que cambiaban de país, rostro y narrativa según la víctima, pero mantenían una estructura operativa idéntica. Este nuevo intento confirmó que la desaparición de Laura no había sido un caso aislado, ni un error logístico. Era parte de un sistema depredador que se replicaba con precisión matemática. Ramos, cada vez más convencido de que estaban frente a una red internacional de trata emocional con fines económicos, reunió a su equipo para una sesión de análisis integral, en la que conectaron a Ernesto Cruz con al menos 3 transferencias similares, hechas por mujeres desaparecidas en el último año, todas dentro del mismo rango de edad, nivel educativo y perfil emocional. A pesar de que los nombres variaban, las rutas eran las mismas. Contacto en línea, transferencia de fondos, encuentro en aeropuerto, desaparición sin rastro. La historia de Laura se repetía como una fórmula cruel, lo que llevaba al equipo a una conclusión inquietante. Ella había sido parte de un plan intencionado y meticulosamente ejecutado por personas que operaban entre sombras, con una precisión alarmante que evidenciaba una operación organizada y bien estructurada. El avance clave surgió cuando, tras una orden judicial, el equipo de Ramos allanó el departamento de Lucía García, la empleada de la agencia de viajes que había gestionado la reserva del vuelo de Laura, y lo que encontraron fue mucho más que simples papeles. En su computadora portátil hallaron archivos con al menos 3 reservas adicionales a nombre de mujeres jóvenes, todas desaparecidas en circunstancias similares y con rutas internacionales poco convencionales, lo cual indicaba que la operación tenía una continuidad que excedía el caso de Laura y revelaba un patrón oculto en la supuesta logística turística. Al ser confrontada con la evidencia, Lucía primero negó cualquier conocimiento, pero su tono cambió cuando le mostraron los correos bancarios y las transferencias que llegaban desde cuentas fantasmas en Panamá y las Islas Vírgenes, hasta que finalmente admitió que trabajaba como intermediaria, sin saber el destino final de las pasajeras ni los verdaderos propósitos de sus viajes, limitándose a recibir instrucciones precisas por correo electrónico anónimo y a recibir una comisión en efectivo, aunque confesó que desde hacía meses tenía una intuición inquietante de que estaba participando en algo turbio. Mientras Lucía aceptaba colaborar con las autoridades, Ramos recibió nueva información desde la Dirección General de Aduanas, que revelaba un detalle perturbador. Tras aterrizar en Monterrey, Laura no utilizó ningún medio de transporte público ni privado registrado, ni taxi, ni plataforma digital, ni tarjeta bancaria, lo cual reforzaba la hipótesis de que había sido recogida directamente por Ernesto Cruz y trasladada a un vehículo no rastreado, probablemente con placas falsas o fuera del sistema de monitoreo urbano. Paralelamente, Meredith Grey y su equipo en el FBI realizaban un análisis forense de las IP utilizadas por los perfiles asociados a Michael, descubriendo que uno de los accesos recurrentes provenía de un edificio en las afueras de San Diego, California, donde residía un hombre llamado Arturo Neves, anteriormente investigado por fraude electrónico en 2017 y vinculado con estafas sentimentales que no llegaron a juicio por falta de pruebas, pero cuya actividad digital mostraba comportamientos sospechosos desde hacía años, como el uso de servidores encriptados, herramientas de anonimato avanzado y múltiples perfiles en foros de reclutamiento digital. Neves no tenía antecedentes penales activos, pero sí un historial financiero errático, con ingresos sin justificar, pagos a cuentas en el extranjero y movimientos que coincidían en tiempo con las fechas de desaparición de varias mujeres, incluyendo la de Laura. Ramos, al recibir el reporte, comprendió que estaban frente a una operación sofisticada, donde Neves no era un simple hacker,
sino un posible coordinador que manejaba múltiples piezas desde la sombra, creando perfiles, redactando mensajes, gestionando pagos y controlando la narrativa emocional que atrapaba a cada víctima. Decidieron entonces iniciar una vigilancia discreta sobre la residencia de Neves en San Diego, instalando cámaras encubiertas y rastreadores de dispositivos, sin alertarlo, mientras recopilaban más pruebas para una intervención futura. Todo indicaba que Laura no había caído en una estafa común, sino en una red internacional con jerarquías, roles y objetivos financieros claramente definidos, donde cada actor cumplía una función específica y donde el engaño amoroso era solo el primer paso de un mecanismo diseñado para quebrar la voluntad de sus víctimas y conducirlas, sin saberlo, a un destino cuidadosamente manipulado por manos invisibles. El 7 de abril, un granjero que paseaba con su perro en una zona boscosa 20 kilómetros al sur de Monterrey encontró una mochila rota colgando de una rama, y al acercarse vio que en el suelo había objetos esparcidos, entre ellos un cuaderno con el nombre Laura R., escrito en la portada, un pasaporte mexicano parcialmente mojado, restos de maquillaje y una bufanda azul que coincidía exactamente con la que Laura llevaba puesta el día de su desaparición, lo que llevó al hombre a alertar inmediatamente a la policía local, iniciando una operación de búsqueda detallada por parte de las autoridades, con el equipo de Ramos inspeccionando cuidadosamente el área en busca de pistas. Aunque no se encontraron restos humanos visibles en el lugar, varios elementos personales fueron suficientes para establecer que Laura había estado allí. Y la posterior prueba de ADN en una prenda confirmó su identidad sin lugar a dudas, lo que convirtió la investigación oficialmente en un caso criminal, con todos los recursos del Estado desplegados para determinar lo que realmente había sucedido en ese bosque. La noticia fue divulgada por los medios nacionales en cuestión de horas, causando conmoción entre la opinión pública y reviviendo el dolor en la familia Rivera, especialmente en Marta, quien, al ver las imágenes filtradas por la prensa, se derrumbó emocionalmente en la puerta de su casa, incapaz de aceptar que su hija no había sido encontrada como ella deseaba, sino como una ausencia dolorosa. Paralelamente, los perfiles falsos de Michael Burnett y otros alias relacionados desaparecieron de todas las plataformas digitales casi al mismo tiempo, como si alguien, desde algún lugar, hubiera activado un protocolo de emergencia para limpiar rastros y borrar identidades, lo que llevó a la agente Meredith Grey a reforzar la hipótesis de que no se trataba de un solo individuo improvisado, sino de una estructura operativa con reglas internas, tiempos de respuesta automatizados y niveles de control propios de organizaciones profesionales. La noticia del hallazgo provocó una reacción inmediata también en San Diego, donde Arturo Neves, hasta entonces bajo discreta vigilancia, abandonó su departamento esa misma noche, sin llevarse ninguna pertenencia, lo que encendió todas las alarmas del FBI y llevó a que se emitiera una orden de captura de urgencia antes de que pudiera desaparecer completamente del radar. Ramos, al conocer el movimiento, supo que no era casualidad, sino una señal directa de que Neves no solo estaba al tanto del hallazgo en México, sino que posiblemente conocía detalles que ni siquiera las autoridades habían revelado públicamente, lo cual lo colocaba en el centro del caso, ya no como sospechoso periférico, sino como actor principal con acceso a información sensible. Las horas siguientes se volvieron críticas. Había que encontrar a Neves antes de que cruzara alguna frontera, o activara nuevos mecanismos de ocultamiento, porque ya no se trataba solo de capturar a un estafador, sino de frenar una red que seguía operando y que probablemente tenía nuevas víctimas ya seleccionadas. La presión aumentaba, el tiempo corría, y el nombre de Laura, que al principio era solo una línea en un reporte de persona desaparecida, ahora se había convertido en el símbolo de una lucha mayor, en el motor que empujaba a todos los involucrados a no dejar que esta historia se repitiera una vez más. La mañana del 9 de abril, apenas 36 horas después de que Arturo Neves abandonara repentinamente su departamento en San Diego,
Una señal inesperada encendió las alertas del equipo del FBI. Su tarjeta bancaria, hasta entonces inactiva por semanas, fue utilizada para comprar un café y un pan en un cibercafé del barrio de North Park, un lugar frecuentado por estudiantes y trabajadores remotos, lo cual parecía un error absurdo para alguien tan cuidadoso. Pero Meredith Grey sabía que los errores, en estos casos, rara vez eran accidentales. Así que decidió movilizar una unidad táctica al área, mientras un analista revisaba las cámaras de seguridad del local y tras escanear decenas de rostros, lo encontraron. Arturo, con una sudadera gris, barba incipiente, un gorro oscuro y la mirada baja, sentado frente a una computadora portátil que no era suya, conectado por apenas 27 minutos a una cuenta de correo que desapareció minutos después. Tiempo suficiente para que el equipo en tierra se organizara y lo rodeara sin levantar sospechas, hasta que, a las 11:14 de la mañana, un agente encubierto entró al café y le pidió que se identificara, a lo que Neves respondió con una sonrisa tranquila antes de levantarse lentamente, sin oponer resistencia, sabiendo que su margen se había agotado. Lo que encontraron en la pequeña habitación que rentaba bajo un nombre falso fue mucho más de lo que esperaban. 10 teléfonos móviles cuidadosamente etiquetados, 4 laptops encriptadas, discos duros externos, documentos con nombres de mujeres, perfiles falsos impresos, fotografías íntimas, mapas de rutas aéreas, listas de contactos con códigos y, en una carpeta digital cifrada, un archivo titulado Laura R. Schultz Caseplan, que contenía mensajes organizados cronológicamente, análisis de conducta, intervalos emocionales y un esquema que detallaba cada paso desde el primer contacto hasta la etapa de aislamiento, como si se tratara de un manual interno para manipulación afectiva. Los investigadores no tardaron en darse cuenta de que Arturo no era solo un operador técnico, sino el cerebro detrás de la estructura. Un arquitecto de la ilusión que construía perfiles, dirigía conversaciones, analizaba respuestas, identificaba vulnerabilidades y adaptaba el guión para cada víctima con una precisión escalofriante. Su frialdad era evidente desde el primer interrogatorio, donde se negó a colaborar. Guardó silencio ante cada pregunta y solo hizo un comentario al ser informado sobre el hallazgo de los objetos de Laura. Eso no prueba nada. Sin embargo, los dispositivos hablaban por él, y lo que decían era claro. Laura no fue la única, y lo que había detrás era un patrón sistemático, casi clínico, de captura emocional. Mientras los peritos revisaban los equipos, se descubrieron datos de al menos 15 mujeres en 5 países distintos, muchas de ellas aún en paradero desconocido, lo que amplió el caso a una dimensión aún más alarmante. Ramos, al recibir la información desde San Diego, sintió una mezcla de rabia y alivio, rabia por lo que Laura y tantas otras habían vivido. Alivio porque, por fin, tenían a alguien real, alguien vivo, alguien que podía responder por lo que hasta ahora solo eran sombras. El siguiente paso no era solo armar el rompecabezas, sino exponerlo pieza por pieza ante la justicia. En julio, tras meses de investigación, el FBI entregó oficialmente el expediente completo al Tribunal Federal de California, incluyendo los dispositivos incautados a Arturo Neves, los testimonios recabados, los informes de inteligencia internacional y la evidencia digital que lo vinculaba a una red operativa de engaño emocional, fraude financiero y manipulación psicológica a gran escala, lo que permitió al Departamento de Justicia presentar cargos formales en su contra y abrir la puerta a una colaboración inédita con la Fiscalía General de la República en México, que ya había identificado a Ernesto Cruz como parte activa de la misma estructura, tras confirmar su cruce ilegal hacia Estados Unidos, desde Tijuana usando documentos falsos que lo llevaron directamente a la lista de los más buscados. La coordinación entre países permitió que, a través de un operativo encubierto, Cruz fuera detenido el 19 de julio, en un motel de baja categoría donde se ocultaba bajo una identidad inventada, y en su habitación se encontraron sobres con dinero en efectivo, una libreta con nombres de mujeres acompañados por números de identificación
y varias fotografías impresas marcadas con fechas y ciudades. Entre ellas una hoja escrita a mano que decía «Activas Julio», en referencia evidente a víctimas potenciales que aún no habían sido detectadas. Mientras tanto, la autopsia oficial de los restos y pertenencias halladas en el bosque de Monterrey confirmó lo que todos temían. Laura Rivera no presentaba signos de violencia física directa ni huellas de lucha, pero sí evidencias de deshidratación, ansiedad extrema y deterioro acelerado de sus funciones vitales, lo cual sugiere que se encontró en un entorno que afectó gravemente su estado físico y emocional, sin acceso a ayuda o apoyo, lo que hizo aún más doloroso el cierre para su familia, que recibió el informe en una sala silenciosa, con el rostro desencajado de Marta Rivera escuchando cada palabra, como si se tratara de una sentencia dictada contra su alma. Los expertos forenses concluyeron que, aunque no había lesiones visibles, las condiciones del entorno, el aislamiento, el miedo y la confusión fueron factores letales que no podían considerarse ajenos a una intención criminal, ya que el abandono inducido, según la ley, también constituye homicidio por omisión deliberada. Al conocer estos resultados, Meredith Grey definió con claridad el patrón de comportamiento del grupo. Crear una conexión emocional que anule las defensas racionales, aislar a la víctima de su entorno, conducirla físicamente a un espacio controlado y cortar todo vínculo con su vida anterior para transformarla en un activo emocional y económico. La red no traficaba cuerpos, traficaba decisiones, emociones, expectativas. Funcionaba como un negocio clandestino donde el producto era el amor idealizado, y la víctima no se daba cuenta de que estaba siendo manipulada emocionalmente desde el primer contacto. El caso ya contabilizaba 12 mujeres en condiciones similares, todas con características casi idénticas, profesionistas, independientes, con deseos de superación y una sensibilidad emocional que las hacía más abiertas a confiar, lo que desató una alerta continental y obligó a los gobiernos a iniciar campañas de concientización sobre los riesgos de las relaciones digitales con personas fuera del país. Lo que empezó como la historia de una desaparición aislada, ahora era un informe global, una llamada de emergencia para repensar la forma en que las emociones se explotan en la era digital. El nombre de Laura apareció en la portada de periódicos, en paneles de conferencias de seguridad cibernética y en foros de protección de derechos humanos, porque su caso se convirtió en el ejemplo de cómo un engaño puede escalar a una tragedia internacional cuando las instituciones fallan en detectar los signos a tiempo. En septiembre de 2023, comenzó el juicio federal contra Arturo Neves bajo 5 cargos principales: fraude agravado, suplantación de identidad, conspiración internacional, trata de personas y manipulación digital con fines delictivos. Y aunque la sala estaba llena de abogados, periodistas y personal del tribunal, el ambiente era denso, como si cada testimonio cargara con el peso de todas las mujeres que no pudieron hablar por sí mismas, mientras Neves, sentado detrás de su equipo de defensa, mantenía una expresión imperturbable, sin mostrar remordimiento ni emoción alguna, como si lo que ocurría frente a sus ojos fuera solo una formalidad sin importancia. La Fiscalía abrió el proceso con una declaración contundente, presentando las pruebas obtenidas en su departamento, los testimonios de las víctimas sobrevivientes, los mensajes que estructuraban los engaños paso a paso y, sobre todo, el archivo Laura R. Caseplan, que mostraba con escalofriante detalle cómo se planificó, ejecutó y sostuvo la manipulación emocional que culminó en la desaparición de Laura Rivera, incluyendo análisis psicológicos, horarios de conexión, momentos de vulnerabilidad y simulaciones de respuestas para cada tipo de reacción. El abogado defensor alegó que Neves nunca tuvo contacto físico con las víctimas y que su rol era meramente creativo, una especie de guionista digital que jugaba con las emociones sin intención de causar daño. Pero esa estrategia cayó por tierra cuando se reprodujeron fragmentos de sus conversaciones con otros miembros de la red, donde se hablaba en clave de paquetes enviados, objetivos cumplidos y transferencias listas. Términos que dejaban claro que el proceso no era literario, sino logístico,
con una cadena de acciones que terminaban afectando directamente la vida y seguridad de personas reales. Ramos fue llamado a testificar en el cuarto día de audiencia, y su declaración fue tan precisa como devastadora. Relató cómo una madre desesperada los llevó al caso, cómo un mensaje de WhatsApp desencadenó una operación transnacional y cómo cada pista los llevó a descubrir un sistema frío, eficiente y deliberado, donde el amor era solo una trampa para activar un proceso de control. La parte más conmovedora llegó cuando se mostraron fotografías de Laura, sus notas de diario, sus dibujos, sus metas académicas y los correos con su familia. Y el silencio en la sala fue absoluto. Mientras la madre de Laura, sentada en la primera fila, se cubría la boca para contener el llanto. Los expertos en psicología forense explicaron cómo las víctimas eran seleccionadas no al azar, sino mediante análisis de comportamiento que detectaban señales de soledad, deseo de cambio o necesidad emocional, y cómo esos perfiles eran alimentados a algoritmos para crear un patrón de seducción eficaz. Meredith Grey presentó los enlaces con otros países, los nombres de las mujeres desaparecidas y las pruebas de que las cuentas utilizadas por Neves también se habían conectado desde nodos en Colombia, Perú y México, consolidando la acusación de estructura criminal multinacional. Durante el proceso, no se permitió ningún intento de minimizar los hechos ni de romantizar las interacciones, y cada testimonio reforzaba la idea de que esto no era un crimen pasional, sino una operación empresarial camuflada de historia de amor. El tribunal debía responder una sola pregunta. ¿Era Arturo Neves solo un programador de emociones o el arquitecto consciente de una tragedia sistemática? Y mientras el jurado deliberaba, la sociedad entera contenía la respiración. En octubre, tras semanas de testimonios, pruebas y deliberaciones, el Tribunal Federal emitió su veredicto. Arturo Neves fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, en una sentencia que no solo cerraba un capítulo judicial, sino que marcaba un precedente histórico en la lucha contra el crimen digital y la trata emocional disfrazada de conexión romántica, mientras que Ernesto Cruz, procesado paralelamente en México bajo cargos de colaboración criminal, uso de identidad falsa y coautoría operativa, recibió una condena de 25 años de prisión efectiva, lo que fue interpretado como un mensaje claro de que los vacíos legales ya no serían refugio para los depredadores de emociones. Lucía García, quien cooperó desde el momento de su detención y proporcionó acceso a documentación crucial, fue sentenciada a libertad condicional con la condición de no volver a ejercer ninguna actividad relacionada con turismo, reservaciones o atención al cliente en línea, en reconocimiento de su rol secundario, pero también como recordatorio de que la indiferencia puede ser cómplice. En Monterrey, se celebró una vigilia en memoria de Laura Rivera, organizada por sus compañeras de universidad y su familia, donde cientos de personas se reunieron con velas, fotografías y flores para recordar a una joven que, sin saberlo, expuso la cara más oscura de una industria silenciosa que operaba con algoritmos, palabras dulces y promesas vacías, y cuya voz sigue resonando como una advertencia para quienes creen que el amor en línea no tiene riesgos. El nombre de Laura fue incluido en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como uno de los casos que impulsaron una revisión urgente de las políticas de prevención en plataformas digitales. Y su historia comenzó a utilizarse como material educativo en conferencias sobre seguridad cibernética, relaciones digitales y prevención de la violencia psicológica, convirtiéndose en símbolo de una nueva era en la que la manipulación emocional dejó de ser invisible para convertirse en crimen documentado. Ramos, que siguió el caso hasta el final, aseguró que si bien la justicia había hablado, la deuda emocional con la familia Rivera era impagable, porque no se trataba solo de castigar a los culpables, sino de comprender que el verdadero impacto de estos crímenes no está en las cifras, sino en las vidas destruidas, los sueños robados y la confianza quebrada. Meredith Grey, por su parte, continuó trabajando en una base de datos global para rastrear perfiles similares.
convencida de que la red descubierta era solo una parte de una estructura mayor que aún sigue operando con nuevos nombres, nuevas fotos y nuevas víctimas. El caso de Laura Rivera se cerró judicialmente, pero su eco permanece en cada rincón de la red, en cada usuario que duda antes de confiar, en cada mujer que reconoce una señal de alerta a tiempo, y en cada ley que ahora exige mayor control a plataformas donde antes reinaba el anonimato impune. En las paredes del aula donde Laura estudiaba, sus compañeros colgaron una fotografía suya sonriendo, con la frase que ella solía escribir en sus notas: todo lo que brilla no siempre es luz. Y debajo, otra línea agregada por quienes la amaban: pero tu historia sí lo fue. Así, el nombre de Laura no quedó solo en un expediente, ni en una sala de juicio, sino en la conciencia colectiva de una sociedad que aprendió, con dolor, que el amor verdadero no se construye en la oscuridad. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción, y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.